Hola, buenas tardes a todos. Gracias por esperar hasta que llegara nuestra disertación. A mí se me convocó para tratar de dar algunos lineamientos acerca del síndrome metabólico y el hígado graso. Sabemos que el síndrome metabólico... ¿Se me pasaron algunas diapos? Bueno, no importa. Sabemos que el síndrome metabólico es una asociación de factores de riesgo que llevan a la enfermedad cardiovascular, el desarrollo de diabetes con dislipemia e hipertensión arterial. La enfermedad cardiovascular sabemos que es una de las primeras causas de muerte en las sociedades occidentales y se asocia fuertemente al síndrome metabólico, siendo que la obesidad desempeña un papel central en el desarrollo de esta entidad. Sabemos que la obesidad es la enfermedad crónica no transmisible más prevalente en el mundo y la misma se ha incrementado en las últimas décadas, considerándosela una epidemia global. Como vemos, en la edad pediátrica la prevalencia también es alta de obesidad. En la última encuesta nacional de nutrición y salud realizada en el 2007 en nuestro país, la prevalencia de obesidad que se halló fue del 6.6% de niños entre 6 meses y 9 años. El valor aún es mayor en niños prepúberes, púberes y en adultos. No hubo diferencia con respecto a los grupos con necesidades básicas insatisfechas, fue ligeramente menor en aquellos con necesidades básicas no insatisfechas. Y en el último cuadro vemos la prevalencia en las distintas zonas del país, donde predomina la zona de Gran Buenos Aires. Como vemos en estas imágenes de Botero, no es casual que el paciente que nos presentó hoy, Adriana, haya tenido todos estos familiares obesos, porque como vemos en estas imágenes es independiente de la época. No solo nuestros pacientes pediátricos son obesos, sino sus papás, sus hermanitos, sus mascotas y hasta sus juguetes y sus nanas son obesos. Porque la obesidad pediátrica, sabemos que en la obesidad existe una aceleración en el proceso de la aterosclerosis y aunque las manifestaciones clínicas no aparecen en la infancia, pueden estar presentes en el adulto joven. Entonces nosotros que somos pediatras tenemos que trabajar para esos adultos. Sabemos que de acuerdo con la evidencia actual es razonable sugerir que las modificaciones en el estilo de vida y el control de peso en la infancia con dietas saludables, con menor consumo de fructosa, reducirán el riesgo del desarrollo en la adultez de síndrome metabólico, de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Y aunque no existe una definición unánime y aceptada, aplicada por la comunidad científica del síndrome metabólico, sabemos que es un grupo de desórdenes metabólicos asociados entre sí que tienen en común la presencia de insulinoresistencia. Sus componentes son entonces intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, altos niveles de lipoproteínas, triglicéridos y bajos niveles de HDL, obesidad central e hipertensión arterial. La Sociedad Argentina de Pediatría en el último consenso adoptó como criterios de diagnóstico los descritos por la ATP3 y modificados por Cook, donde toma en cuenta el aumento de triglicéridos considerando patológico el valor mayor o igual a 110, el valor igual o menor de HDL de 40, la obesidad central con un perímetro de cintura mayor de 90, la glucosa en ayunas, como está acá entre paréntesis, de más de 100, y la tensión arterial mayor o igual al percentilo 90 para la edad, según las tablas de la Task Force. 3 o más criterios de estos positivos en nuestros pacientes son diagnósticos de síndrome metabólico. Sabemos que son factores de riesgo para síndrome metabólico el bajo peso al nacer, ya que la insulinoresistencia se da en estos pacientes para favorecer la sobrevida del feto, el alto peso al nacer porque el aumento de la glucemia aumenta la masa corporal y provoca insulinoresistencia, el crecimiento acelerado temprano, la adrenarca precoz y el sedentarismo. Son periodos críticos o vulnerables para esta patología, entonces el periodo fetal, la infancia temprana y la adolescencia. Sabemos que la prevalencia de síndrome metabólico es de alrededor del 3 al 4%. Eso es menor que en la población adulta. Se ha descrito en niños en Canadá en un porcentaje de hasta el 14%, pero se vio que eran diferentes los criterios para su definición. Cook y colaboradores han descrito en adolescentes varones de 12 a 19 años un 4.2% de prevalencia y vieron que esta prevalencia era mayor en varones que en mujeres.
Pero si hay obesidad o sobrepeso no sucede lo mismo, porque cuando hay obesidad o sobrepeso, el porcentaje es de un 28.7% con obesidad, de 6.1% con sobrepeso y de 0.1% en aquellos con índice de masa corporal normal. Sabemos que el 80% de adolescentes con síndrome metabólico son obesos e independientemente de la definición utilizada, la prevalencia es elevada. En pacientes pediátricos, entonces, con obesidad o sobrepeso, la prevalencia de síndrome metabólico llega hasta un 30 o un 35%. Y esto es de mal pronóstico si persiste en el tiempo, como en el paciente que nos mostró Adriana hoy. En la fisiopatología de esta entidad, insulinoresistencia e hiperinsulinismo están directamente relacionados. Esta provocado por la obesidad central, que a su vez es favorecida por factores genéticos y ambientales, como pudimos ver en nuestro paciente, por una dieta no adecuada, no saludable, la falta de actividad física. Además, está influida la insulinoresistencia por la malnutrición intrauterina, que además de favorecer la insulinoresistencia, en realidad provoca insulinoresistencia y disfunción de las células beta. Esto provoca dislipemia, hipertensión y diabetes, que son los favorecedores de la aterosclerosis. El adipocito, que es la figurita estrella, sabemos todos que es un órgano multipotencial, con acción endocrina, que libera citoquinas, que son las adipoquinas, factores de necrosis tumoral, hormonas, y por eso el tejido adiposo interviene en la regulación del metabolismo energético, la regulación de la inflamación, la función inmune y neuroendocrina y la tensión arterial. Los ácidos grasos están implicados en la patogénesis de la insulinoresistencia, con un efecto negativo en el aprovechamiento de la glucosa. Sabemos que la insulinoresistencia es la incapacidad de la insulina para incrementar la entrada y la utilización de glucosa en los tejidos periféricos, especialmente en el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Hablamos de insulinoresistencia con una glucemia en ayunas de igual o más de 15 microunidades, que aumenta con la poscarga. Pero tenemos que tener en cuenta, y como en general nos encontramos ante pacientes prepuberales, que el Tanner, según el Tanner, el valor de la insulina basal también se modifica, siendo normal en el Tanner 1 en valores menores de 15, en valores de 30 para un Tanner entre 2 y 4 y mayor ya alrededor de 20, como en el adulto, en estadios posteriores. La insulina, entonces, como dijimos, actúa regulando el uso de la glucosa en el músculo, la lipólisis en el adipocito y la supresión de la producción de glucosa en el hígado. Y es la lipólisis la más sensible de las acciones de la insulina. Por ese motivo hay un aumento de la grasa visceral por una distribución anómala de la grasa, lo que se va a evidenciar con un aumento del perímetro de cintura. Sabemos que a mayor grasa visceral hay un perfil metabólico más aterogénico, mayor insulinoresistencia y menor respuesta a la insulina. La grasa visceral la podemos medir con el perímetro de cintura. Hay varias formas de medirla. La Sociedad Argentina de Pediatría nos habla de que la que es más fácil de medir es la cintura pequeña, pero en realidad la que sería más acorde a nuestra población es el perímetro de cintura de Fernández, que está por arriba de las crestas celíacas, y los nutricionistas que están en la mesa me van a poder ayudar, que se tomó en mayor número de pacientes, en chicos mexicanos que son más hispanos, más parecidos a nuestra población. En el laboratorio, ¿qué le vamos a pedir a nuestros pacientes? Bueno, lo mismo que le habían pedido en realidad a, ¿cómo se llamaba? Nahuel. Glucemia, lípidos, lipoproteínas, perfil hepático con gamma GT, ácido úrico, urea, la función renal. Podemos pedir el OMAIR, pero en realidad, teniendo valores de lipoproteínas, grasas y glucosa, no siempre es necesario pedirlo. Hay otros estudios que se pueden pedir, como la adiponectina, la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa, pero no están al alcance de todos y en realidad no hay estudios suficientes que avalen su utilidad en la pediatría. Se usa más para estudios de investigación.
Con la glucemia en ayunas elevada tenemos que hacer la medición basal en la poscarga, como nos explicó Adriana hoy en su paciente, y aunque la insulinemia es de mucho valor, sabemos que no es accesible para todos. Hoy hay gente de distintos lugares del país que no todos tienen acceso a poder realizar la insulina y que es de alto costo. Pero ¿cuáles son los riesgos de la insulinoresistencia? Sabemos que están descritos el síndrome del ovario poliquístico, el hígado graso, la apnea de sueño. Es un estado proinflamatorio con estrés oxidativo, con un riesgo aumentado de cáncer y alteraciones cardíacas y renales. Y ahora lo que a mí me toca más, que es la enfermedad hepática grasa. Sabemos que la enfermedad hepática grasa es actualmente reconocida como un problema creciente en los niños y adolescentes. La enfermedad es la enfermedad hepática crónica más común en la infancia. Su aumento coincide con el incremento de la obesidad. Obesidad, insulinoresistencia e hipertrigliceridemia son considerados los factores de riesgo para padecer enfermedad hepática grasa. Es una enfermedad silente, es multifactorial, que tiene un importante componente genético. Y aunque se han estudiado muchas alteraciones en algunos genes, como el polimorfismo de la PLAE3, estos no son en la actualidad factores que aún son relevantes para poder estudiar sistemáticamente a nuestros pacientes con estudios genéticos. La definición exacta de hígado graso es por el hallazgo en la anatomía patológica, porque se habla de enfermedad grasa no alcohólica, la esteatosis macrovascular presente en más del 5% de los hepatocitos, en ausencia del consumo de alcohol, drogas y de otras entidades que producen hígado graso. La prevalencia global en la población occidental es de 1/3 de los pacientes. De estos, el 50 al 80% son obesos. Es más frecuente en varones, preadolescentes y adolescentes, más en la raza blanca que en la raza negra. En la edad pediátrica, la población general, la prevalencia es de 2.6%, pero esta prevalencia aumenta mucho en niños obesos, con un porcentaje de 22 a 53%. Y como dijimos antes, más en los hispánicos que en los afroamericanos. Hay que hacer, cuando estamos ante un paciente con sospecha de hígado graso, el diagnóstico diferencial con otras entidades nutricionales, como la malnutrición calórico-proteica, el descenso acelerado de peso, la nutrición parenteral total. También causan y tienen que descartarse la presencia de hepatitis autoinmune, otras hepatitis virales, principalmente la hepatitis C, la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-1 antitripsina. También puede presentarse hígado graso en aquellos que están crónicamente medicados con glucocorticoides, que a lo mejor muchos de nosotros tenemos pacientes con esta posibilidad, con ácido valproico, con aspirina. Otras enfermedades metabólicas y genéticas también pueden tener hígado graso, como la fibrosis quística, la disbeta-lipoproteinemia, la enfermedad de Weber-Christian, el déficit de lipasa ácida lisosomal, y otras entidades como el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, la enfermedad inflamatoria intestinal, el HIV, y toxinas ambientales como el fósforo, petroquímicos y solventes orgánicos. ¿Se ve esto? Acá se ve re mal. Así. Si vemos en esta imagen el hígado normal, dijimos que tiene estatosis cuando tiene más del 5% de infiltración grasa de sus hepatocitos. En estos pacientes no hay inflamación en la anatomía patológica y es una enfermedad de curso benigno. Pero si los favorecedores de esta esteatosis persisten, la historia natural de la enfermedad es ir a la esteatohepatitis y a la cirrosis. Y la cirrosis y sus complicaciones, la insuficiencia hepática terminal, el hepatocarcinoma y los signos de hipertensión portal. En la fisiopatogenia sabemos que están directamente relacionados los ácidos grasos. Los ácidos grasos, cuando llegan al hepatocito normal, se esterifican y se oxidan. Se oxidan en las mitocondrias, en los peroxisomas y en los microsomas. Y se esterifican formando triglicéridos y lipoproteínas de muy baja densidad. Cuando hay insulinoresistencia, hay aumento de lipólisis y hay liberación por ese tejido graso que está alterado de factor de necrosis tumoral alfa, leptina y citoquinas, que va a favorecer el ingreso de ácidos grasos al hepatocito. Se estimula la oxidación, se aumenta la oxidación mitocondrial y se aumenta el depósito de ácidos grasos libres que no llegan a eliminarse del hepatocito.
Entonces aumentan los radicales libres, ya termino. Aumentan los radicales libres, hay lipoperoxidación lipídica y esto estimula las células estelares con más fibrosis, infiltrado inflamatorio y la formación, el desarrollo de apoptosis con la hialina de Mallory. Bueno, esto es un poquito como para graficar qué pasa en los diferentes órganos y a nivel periférico. Está descrito la presencia de dos escalones en el desarrollo de esteatosis. El primero serían todos los factores favorecedores que tenía Nahuel, y el segundo con ese estrés oxidativo que se produce en el hepatocito, la disfunción mitocondrial, la disbiosis intestinal y las citoquinas proinflamatorias. Ese depósito de grasa se va a transformar en una esteatohepatitis. En el diagnóstico sabemos que la mayoría son asintomáticos con síntomas inespecíficos, astenia, dolor abdominal, son muy poco frecuentes. Lo más importante es la circunferencia de cintura, que la debemos tomar en todos los niños, no solo en los obesos preadolescentes, sino también en los obesos pequeños. La acantosis nígricans es manifestación de este hiperinsulinismo. ¿Qué más? A ver, entonces, en el laboratorio lo mismo que le pedíamos hasta ahora. Sabemos que la relación TGO-TGP y el aumento de gamma GT traduce a fibrosis avanzada. La ecografía es un método muy sensible, es específico, pero solamente detecta cuando hay más de un 30% de grasa en el hígado. Entonces, tener una ecografía normal no nos descarta esteatosis. La resonancia es muy útil, detecta valores menores o de depósito de grasa, porcentajes menores, pero no es accesible, requiere anestesia. Últimamente hay trabajos que aparece el uso del FibroScan en los niños con muy buena correlación con respecto a la fibrosis en las biopsias, pero que no es accesible y que todavía no está totalmente validado su uso en pediatría. El estándar de oro es la biopsia. Esta nos permite diferenciar esteatosis simple de esteatohepatitis, determinar el estadio de fibrosis, la gravedad de daño hepático, pero es un procedimiento invasivo. Hay distintas puntuaciones para tratar de poder diagnosticar el hígado graso en la biopsia, pero lo que yo quisiera remarcar es que no está totalmente consensuado en nuestro ámbito, pero la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición usa la indicación de la biopsia hepática, por más que sea lo que sí o sí confirma el diagnóstico, a fin de excluir otras enfermedades tratables cuando hay sospecha clínica de enfermedad hepática avanzada, previo a un tratamiento farmacológico o quirúrgico o como parte de un protocolo de investigación. Los marcadores no invasivos no están validados en el uso en pediatría. Y el tratamiento es el tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico, el dietético, la psicoterapia, y con respecto al farmacológico hay muchos trabajos publicados con muchos esquemas de metformina, vitamina E, probióticos, omega 3, ácido urso desoxicólicos, pero los resultados nunca arrojaron valores negativos con respecto a la biopsia pre y post tratamiento. ¿No? Lo más importante es la prevención, es mi última diapositiva. La alimentación saludable, no en la edad pediátrica, sino desde la concepción, evitar el estrés en el embarazo para tratar de evitar el bajo peso al nacer, prolongar la lactancia materna exclusiva si es posible hasta los 9 meses, tratar de no incorporar la introducción de la alimentación complementaria antes de los 6 meses, mejorar las actitudes parentales con respecto a la estimulación, a la gratificación con alimentos, al tamaño de las porciones, evitar los alimentos ricos en grasas y azúcares y el tamaño de las porciones, limitar el uso de pantallas y estimular la actividad física regular. Las conclusiones es que la esteatosis hepática es una enfermedad metabólica multifactorial que es fundamental identificar por el pediatra estos pacientes, como pasó con Nahuel. Es necesario descartar otras enfermedades hepáticas. El diagnóstico definitivo va a ser la biopsia hepática. No hay un tratamiento farmacológico que sea validado en pediatría. El seguimiento debe ser multidisciplinario y avances en la fisiopatología favorecerán nuevas estrategias terapéuticas. Por eso lo más importante es la prevención. Les pido 1000 disculpas por haberme extendido y muchas gracias por su atención. Les deseo un buen retorno a casa.